La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Juan Luis González Alcántara Carrancá es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con diversas especializaciones, entre ellas la especialización judicial por la Universidad de Harvard. Profesor invitado en las universidades más prestigiadas de México. Es profesor de la Facultad de Derecho e investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su producción editorial es impresionante, tanto de libros como de artículos, publicados por las editoriales y en las revistas más reconocidas de México. Ha sido funcionario académico de la UNAM, en ella fue defensor de los derechos universitarios. Actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos distingue siendo vicepresidente del COPUEX. Daniela Carrasco Vergé es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Lotus I Capitol. Es maestra por la Universidad de Génova y especialista en racionalidad legislativa por la Universidad de Girona. Actualmente se desempeña como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y es doctoranda en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando Sosa Pastrana es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, reconocido por su alto rendimiento académico. Maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Ha impartido clases en prestigiosas instituciones como la UNAM, el CIDE y diversas universidades estatales. Es autor de libros y artículos especializados y miembro de asociaciones académicas relevantes. Profesionalmente ha ocupado cargos clave en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el INAI. Actualmente es secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El día de hoy, 13 de diciembre del año 2024, en el documental Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024, tenemos un programa de una relevancia y de importancia dadas las fechas en que estamos realizando esta grabación. El ponente principal es el señor ministro y catedrático universitario Luis González Alcántara Carrancá. Él ha invitado a dos comentaristas, que en su momento le hará la presentación de ellos y dará también la especificación de cuál fue el motivo por lo cual los invitó a comentar lo que dice un ministro y un catedrático de excepción en nuestro país. O sea, tanto el currículum vitae que ustedes escucharon al inicio de esta grabación en el ámbito de lo judicial, de lo que hace en el Poder Judicial y su presencia dentro de esta universidad especialmente y en otras universidades del país, en universidades del extranjero, la dimensión que tiene las palabras que vamos a escuchar de don Juan Luis. Estimado Juan Luis, tú vas a tratar el tema del desarrollo y la evolución del Poder Judicial en nuestro país de 1960 a un periodo aproximadamente 1980-90. Claro que sí, maestro. Es un privilegio estar aquí en este Salón de los Eméritos, en donde vemos las fotografías de los grandes maestros de la Facultad de Derecho, los grandes maestros del derecho y sobre todo estos grandes juristas que dejaron su obra escrita, plasmada en los libros, pero sobre todo en el litigio diario. Yo creo que mirando las fotografías, observando las fotografías, tenemos la evolución
de lo que ha sido nuestro país, al que ha estado muy vinculada el ejercicio profesional de la abogacía. No se entiende el México pues del siglo pasado y parte de este siglo sin la presencia de los abogados, y los abogados tienen la mayoría, la impronta de la Facultad de Derecho, que ejercían su carrera, su servicio en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, y a partir de los años 50 se incorporan a este extraordinario centro de docencia que es la Ciudad Universitaria de México. Cuando el maestro Luis Molina Piñeiro me decía que le gustaría que explicáramos, que habláramos, que recordáramos un poco la historia de nuestro país vinculada a la Administración de Justicia, y nos pedía concretamente que a partir de los años 60 hasta la fecha tratáramos el tema, yo escogí a dos colaboradores míos, a la maestra Daniela Carrasco Berger, que es una extraordinaria historiadora, tiene una formación muy amplia y sobre todo es una conocedora del derecho constitucional mexicano y ha ejercido su trabajo en la Suprema Corte de Justicia. Pero también le pedí que me gustaría escuchar al maestro Fernando Sosa Pastrana, que es profesor de la Facultad de Derecho y de algunas otras instituciones de nuestra República, porque viene con una visión distinta. Él viene de provincia, tiene la oportunidad de prepararse en el extranjero y tiene una visión fresca de lo que debe ser el derecho. Nosotros, el maestro Luis Molina Piñeiro y yo, somos una generación que está por partir. En términos generales, recordamos cuántos de nuestros maestros quedan vivos y pasamos la batuta a las nuevas generaciones para que defiendan las instituciones y sobre todo la enseñanza del derecho. No es posible concebir, en términos generales, el papel y el rol de la abogacía de los tribunales constitucionales y del Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin entender la política en general de nuestro país. No es posible desvincular la presencia de los abogados en los gabinetes de los distintos gobiernos y sobre todo esa visión humanista, esa visión social y esa visión de defender la Constitución y lo que es el derecho. Si bien nosotros vemos que durante los debates de 1916 y 17 para la estructuración de lo que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 con Carranza, que hemos festejado cada año, pues vemos que lo que se pretendía en términos generales era una modificación a la Constitución, una modificación al texto constitucional en donde los grupos revolucionarios, los zapatistas, los villistas y los mismos carrancistas comprendieron el problema en el que estábamos envueltos, y entonces se hace presente la exigencia para la distribución de la tierra y sobre todo los primeros derechos laborales que entendemos nosotros se plasman en nuestra Constitución, y por eso siempre orgullosamente decimos que es la primera Constitución de corte social en nuestro país. Hay una gran revolución en otros países de Europa, tenemos el caso de la Unión Soviética, Rusia concretamente, y una gran revolución y grandes movimientos sociales. Pero el Poder Judicial continuaba su labor en términos generales. Hay algunas modificaciones, los procesos, la forma de exigir y nombrar a los ministros, la labor misma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que pues nosotros heredamos un sistema de justicia muy español en términos generales. La Corte, como Corte que tiene ya 200 años de haberse constituido, con una gran historia, pues es una mezcla de la influencia de los Estados Unidos, de la Suprema Corte de Justicia, y nosotros vemos cómo la Suprema Corte de Justicia de nuestro país pasa por una etapa de considerarse como un tribunal de primera instancia para los asuntos que tenían que ver con los problemas de la capital de la República. Y así vemos esos litigios, esos pleitos en términos generales, el funcionamiento mismo en dos salas, una sala civil y una sala penal. Después se van añadiendo otras cosas y vemos unas grandes reformas en el siglo pasado. Una de las principales reformas es en 1928, cuando vemos cómo aumenta el tamaño de la Corte, que pasan a ser 16 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No había mujeres, no había la presencia que ahora tenemos afortunadamente
la presencia de las mujeres era una función eminentemente controlada por los abogados, hombres, todos ellos, como lo eran los estudiantes de Derecho. Una que otra mujer empieza a aparecer en esas épocas. Pero entendemos nosotros también los problemas por los que pasamos. Cuando se hace la Constitución del 17, vemos cómo se reintegra al patrimonio nacional el suelo y el subsuelo. Tenemos la presencia de las grandes compañías que habían accedido a la explotación del petróleo en esa barra de Veracruz y de Tampico, en donde se habían hecho grandes inversiones por las compañías petroleras norteamericanas, y empiezan a mandarle al gobierno que cambie la situación. Obregón se ve acorralado en términos generales, y lo mismo pasa con el general Calles por la presión de los Estados Unidos. Habíamos salido de una guerra a nivel mundial, pero la exigencia de las compañías que se respetaran sus derechos adquiridos, pues hace que el presidente de la República, principalmente Obregón, hable con los ministros y los haga entender de que no se aplique la revocación de las concesiones, que no se haga una aplicación retroactiva de la ley, y hay una gran influencia del Estado. Después viene un cambio. Obregón considera que no debe de ser esos mismos ministros. Hay cambios de ministros, hay cambios de las funciones de la Corte, pero seguimos viendo que se acumulan los expedientes a un nivel muy grande, muy poderoso. Así llegamos hasta 1934, en donde vuelve a haber otra reforma constitucional y se pasa el número de ministros a 21 elementos. Entonces dijeron, ya tenemos 4 salas, la típica sala penal, civil, administrativa y laboral, en donde los problemas laborales creados por una serie de reformas de leyes hace presente los grupos de poder, y entonces vemos cómo la presencia del sector laboral hace y obliga a que la Suprema Corte de Justicia reconozca los derechos laborales y los derechos de los trabajadores. Tenemos resoluciones que son muy criticadas, pocas resoluciones a favor de la parte sindical, porque la presencia de los empresarios, los grandes capitales, hacen una gran presencia en la Presidencia de la República. La Presidencia de la República tiene una gran injerencia en los nombramientos de los ministros de la Corte. Unos eran del agrado del Estado, del gobierno, otros no eran del agrado, y entonces veíamos cómo hay una suplencia en términos generales de los funcionarios judiciales. Así pasamos hasta 1967, hay una reforma muy importante en términos generales en 1952 con la época de Miguel Alemán, en donde se crean los tribunales colegiados, porque se veía el rezago fundamental en la revisión de todos los asuntos que se presentaban en la Corte, y tardaban muchísimo tiempo. Entonces se crean los tribunales colegiados para sacar mucho del trabajo que tenía la Corte y dejarle a la Corte con una visión básicamente de carácter de tribunal constitucional, cosa que se consolida hasta 1965, donde tenemos una gran reforma y se aumenta también el número de ministros a un número pues impresionantemente grande, que era de 26 ministros. Recordemos cómo la Corte va pasando de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 16, de 16 a 21 y llegamos hasta 26 ministros con sus altas y sus bajas. Son las primeras ministras que aparecen en la nómina del Poder Judicial, y la gran preocupación era la misma: los asuntos se retrasan, los asuntos son tardados, los asuntos para la dotación de tierras, todas estas reformas de las leyes que se habían promulgado en el periodo del presidente Cárdenas entran en una gran crisis. Por eso digo que la historia de nuestro país no puede alejarse de las altas y las bajas de los problemas nacionales que se enfrenta en términos generales la política nacional con todas las presiones de los países. Ubiquémonos en 1967, previo a 1968, que nuestro país cambia totalmente de estructura con las grandes manifestaciones estudiantiles, la gran represión que se da en el caso de Tlatelolco. Hay una presencia muy dura del ejército en la vida institucional de nuestro país, y eso hace cambiar totalmente la estructura, revisar nuevamente los perfiles de los funcionarios judiciales, y vemos también ese gran problema que se presenta en México en términos generales de la administración de justicia. El presidente Díaz Ordaz, jurista extraordinario, con un equipo de abogados
con el consentimiento y la opinión del Poder Judicial Federal, necesitan ser escuchados los funcionarios judiciales, las escuelas de derecho son convocadas y hay un gran diálogo a nivel nacional para una gran reforma en términos muy amplios. Se festeja, se revisan cuestiones sobre la permanencia, los ministros de la Corte y los funcionarios judiciales eran sujetos a un proceso de ratificación permanente, después se quita, después se les da la definitividad y vemos cómo cambia totalmente la estructura de nuestro país. Se traen a funcionarios judiciales de provincias, se incorporan en la Corte una visión mucho más amplia que la que siempre se había dado con el personal y funcionarios del Poder Judicial local. Yo creo que no podemos separar la historia de nuestro país de la historia y evolución con sus avances y sus retrocesos en términos generales del Poder Judicial y también de la presencia de esta Facultad de Derecho, que ha sido la más importante durante más de 400 años para nuestro país. Maestro. Estimado Juan, pues tú has hecho esta síntesis breve y has llegado, digamos, a esta transición que se da del gobierno de Díaz Ordaz hacia el gobierno de Echeverría, por lo que vendría a ser ya, digamos, una fase de un prismo distinto al que se había dado antes de Díaz Ordaz y quería encontrar en el gobierno de López Mateos, ¿no? Yo creo que es muy interesante nosotros cuando revisamos las memorias, por ejemplo, de los distintos presidentes, por ejemplo, el caso de Emilio Portes Gil, en donde se da una serie de discusiones porque se presenta el problema de la expropiación de los bienes de las empresas petroleras, cómo el poder se simbra y cómo él le da una comisión muy interesante el presidente Cárdenas a Portes Gil en su carácter de procurador, de abogado de la nación, de ir a negociar los términos de lo que había sido la expropiación. Pocos se conocen de estos capítulos, están referidos en las memorias de estos expresidentes, de la presión que teníamos. Por un lado estábamos viendo el rearme europeo y estábamos en la puerta de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. México entra con la expropiación de los bienes de la industria petrolera en un enfrentamiento directo con los Estados Unidos, en donde se deja de exportar herramientas, donde se dejan de exportar refacciones para la industria, se prohíbe la exportación a México de vehículos y tenemos un congelamiento. Y México corre con un problema muy grande en donde empieza a hacer sus exportaciones al Japón, a Italia y a Alemania. Entonces, esa situación a nivel internacional, que estábamos proveyendo materias primas a los países del eje, alerta a los Estados Unidos, y finalmente terminamos celebrando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en el cual es el antecedente propiamente de Telecán y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en donde se revisa la vinculación geográfica y la dependencia económica de nuestro país hacia Estados Unidos y de Estados Unidos la dependencia que tiene de la mano de obra en términos generales. Y eso también hace que se revisen las instituciones relacionadas con la impartición de justicia y la administración de justicia. Pero pasamos al siguiente punto de la etapa, el tiempo corre y la maestra nos va a hablar de estos temas. Bueno, yo creo que después de este excelente recuento de las reformas que ocurrieron en el siglo pasado, valdría la pena hacer una pequeña sistematización de en qué consistieron estas reformas fundamentalmente para entender sobre todo en qué punto nos encontrábamos en el 94, antes de la gran reforma del Poder Judicial, la gran reforma que crea y consolida un Tribunal Constitucional. Entonces, las reformas, sobre todo las de la primera parte de la mitad del siglo pasado, fueron sobre todo para ampliar el número de ministros, intentando acabar con el rezago que existía dentro de la Suprema Corte. En 1967 se da una primera gran reforma, como ya lo dijo el ministro, que consiste en reorganizar las competencias para consolidar en la Suprema Corte los asuntos de la mayor cuantía y de la mayor importancia y relevancia. El baremo para analizar qué es lo que corresponde a la Suprema Corte y qué le corresponde a los tribunales colegiados es sobre todo la cuantía de los asuntos. Con esto se pretendía poner fin a los 10.000 asuntos que tenía la Corte rezagados y sobre sí. Además de aumentar, como dijo el ministro, el número de los ministros que impartían justicia en el alto tribunal.
En 1987 es de nueva cuenta una reforma que busca reorganizar las competencias para consolidar la función constitucional del tribunal. Y esta vez ya no se toma la cuantía como baremo, más bien se toma la relevancia política y jurídica de los asuntos para definir cuáles se quedan en la Suprema Corte y cuáles corresponden a los tribunales constitucionales. Pero nos encontramos de nueva cuenta con una Corte que se encontraba rezagada en asuntos a la que se le empezaban a hacer críticas de elitismo, dado que eran solamente los asuntos de los grandes contribuyentes en específico que llegaban a la Suprema Corte, que en cierto punto actuaba de forma sumisa en el ámbito político y de división de poderes, pero que en el ámbito interno, en el control del Poder Judicial, tenía todas las fuerzas para nombrar a todos los jueces y magistrados del país. Entonces había ahí un contraste entre lo que hacía para afuera, que no lograba hacer ese tribunal constitucional que fungiera como un árbitro neutro en el federalismo y en la división de poderes, y en el ámbito interno una especie de feudalización de la justicia, tomando en cuenta las amplias facultades que tenían los ministros de la Corte para nombrar los jueces y magistrados, que eventualmente serían ratificados, ya no por la Suprema Corte, pero bueno, el ingreso a la carrera sí dependía en gran medida de las facultades de los ministros. Aquí me parece relevante una cita de González Casanova que dice: en este periodo, entre 40 y 80, la Suprema Corte servía para dar una gran estabilidad al Ejecutivo, a las políticas del Ejecutivo, dado que validaba de forma sistemática estas políticas, convalidaba lo que se estaba haciendo para afuera, y por otro lado, brindar una cierta esperanza que algunos casos particulares, sobre todo vía amparo, podrían llegar a la Suprema Corte. Entonces, de estas reformas que buscaron paliar el rezago y una pérdida de legitimidad a través de una reorganización competencial, se llega al punto en el 94 de identificar que el problema, o uno de los problemas de la Suprema Corte, no era nada más el ámbito competencial, sino que era también el perfil de ingreso de las y los ministros, bueno, de los ministros mayoritariamente que lo integraban. Estos ministros veían a la Corte principalmente, y digamos, estadística, Fix-Fierro lo analizó muy bien, como un paso intermedio dentro de su carrera burocrática. El 70% provenía del Ejecutivo o el Legislativo. Cuando llegaba a la Suprema Corte, no agotaba hasta la jubilación obligatoria su periodo dentro de la Corte, sino que era un paso intermedio de estabilidad económica, de algo de renombre, el paso por la Suprema Corte. El cargo de ministro no era un cargo terminal, digamos, era una palanca hacia otros cargos. La mayoría lograban desembocar en grandes puestos dentro de la academia o bien en secretarías de Estado y otros cargos burocráticos. Entonces, en el 94 lo que llegamos es a un nuevo tipo de reforma. Aquí ya no se busca nada más hacer una reorganización competencial para consolidar al Tribunal Constitucional como uno de mera constitucionalidad y no de legalidad, sino que se busca también cambiar el perfil de los juzgadores, cambiar y desprender esa parte política en el ámbito interno que los llevaba a nombrar a todos jueces y magistrados. Eso se pasa a un nuevo órgano que es el Consejo de la Judicatura. Y se busca justamente limpiar a los perfiles y hacer que más bien sean perfiles prominentemente jurídicos los que accedan a esta primera nueva integración en el 95. Es impresionante pensar en cómo cambia la legitimidad que tenía el tribunal en el 93 hacia cómo la tiene en el 96. En tan solo un año de integración, de nueva integración y nuevo desarrollo de competencias en acciones de constitucionalidad, en controversias constitucionales, la Suprema Corte se ve como un ente renovado. Tan se ve como un ente renovado que hay dos reformas constitucionales muy importantes que reconocen cómo el resto de los poderes empiezan a confiar en este nuevo ente como un árbitro neutro que es capaz de avanzar hacia la transición democrática y lograr esta transición de forma pacífica, una transición pacífica del poder. Las dos reformas son la primera en el 96, que se le permite a la Suprema Corte conocer como máximo intérprete de constitucionalidad en el ámbito electoral,
y en el 99 que se le permite nombrar de forma directa a 3 de los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura, que sumados a la presidencia de la Corte, se le concede a la Corte una dominación dentro de las decisiones en el Consejo de la Judicatura. Entonces, este cambio me parece relevante, sobre todo sistematizado a la luz de lo que habían ocurrido en el siglo pasado, porque lo que nos muestra es que quizá la Corte, ante sus crisis de legitimidad, lo que necesitaba no era nada más una reorganización competencial que le diera más facultades en el ámbito constitucional, sino que era también un cambio en el perfil del ingreso, concebido ahora como un cargo terminal de extrema honorabilidad dentro del gremio jurídico. Así empieza la novena época, y quizá esto es algo que me gustaría enfatizar antes de pasar la palabra a Fernando. En la novena época, el comienzo del desarrollo de las facultades de la Suprema Corte se da sobre todo como un garante del federalismo y de la división de poderes. Y esto es algo relevante porque en las últimas épocas se nos ha dicho y se ha repetido que la Corte nunca se había metido a analizar asuntos espinosos. Quizás se nos olvidan los primeros años de nuestra nueva Suprema Corte en el 95, donde principalmente se resolvían controversias relacionadas con la caótica entrada del municipio como un nuevo ente de gobierno, pero también asuntos muy espinosos respecto a la división de poderes, en donde no siempre la Corte falló a favor del régimen dominante. Por ejemplo, las controversias relacionadas con FOA-PROA, que llegan al inicio de la creación de esta nueva Suprema Corte, las de la CFE, en donde el gobierno de Fox intenta por la vía legal y de decretos darle una mayor incidencia al ámbito privado, las del veto presidencial al presupuesto de egresos, también del presidente Fox, o en el ámbito de las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, el germen de la militarización del país con la acción 1996, en donde la Corte hace una distinción entre la Secretaría de la Defensa y el Ejército, y dice que la Secretaría de la Defensa puede participar en labores civiles siempre y cuando lo haga subordinada al ámbito civil, o la súper espinosa ley Televisa, ¿no?, que también se resolvió en estos primeros años de la Corte. Ya esto en esta Corte que se veía independiente, que se veía neutra, que se veía como un agente de cambio dentro de esta vía a la democratización, empieza también cierta crisis de legitimidad, esta vez por causas nuevas, distintas a las anteriores. Ya no era el rezago, ya no era el control en el ámbito interno del Poder Judicial, más bien empiezan a aparecer ciertas crisis relacionadas con su función en asuntos sensibles, sobre todo las facultades de investigación, en el asunto de Atenco, en el asunto de la guardería ABC al final, digamos, una serie de asuntos que hacen ver este problema de que la Suprema Corte siguiera con una facultad de investigación en violaciones graves a derechos humanos, y también con un cierto rezago, pero esta vez era un rezago más bien material respecto al conocimiento de asuntos relacionados con derechos humanos. Si bien la Corte en esta primera época se versa en el control de la división de poderes, en la transmisión pacífica del poder, en perfeccionar a través de un control estricto de los conflictos abstractos en el ámbito electoral, del federalismo, va dejando un poco de lado el ámbito de los derechos humanos. Y es así como la Corte vuelve a enfrentar una nueva crisis que, con un espaldarazo de la reforma constitucional de 2011, la lleva a reubicarse y remodelarse como un garante ya no nada más del federalismo y la división de poderes, sino que de los derechos fundamentales. Y ahí surge este nuevo rol, que quizás es el rol que nos ha acompañado hasta los últimos días, del último garante en la protección de los derechos humanos. Y entramos así a la 10ª época, y dejaré la palabra a Fernando. Muchas gracias. Muy interesante la forma en que desarrollan tanto el ministro González como la doctora Carrasco la evolución de las épocas de la Corte. Es importante saber que en la taxonomía histórica jurídica dividimos a la Corte en épocas que marcan, sobre todo, un cambio trascendental en la estructura, ya sea orgánico o constitucional del país. Y yo creo que también marca la pauta de la relación de la Corte con el poder. Podemos ver, y voy a retomar un poquito a lo que dijo el ministro González, la larga y extendida quinta época, que es las épocas vigentes, que son criterios que pueden usarse
duró décadas que demostraban que el poder de la Corte era un poder alineado totalmente al Ejecutivo. Época que no se vio alterada ni con la llegada del maximato, ni se vio afectada con la llegada del carlismo. Hubo remoción de ministros, hubo imposición de una visión ideológica. La Corte era un actor inadvertido. Era muchas veces un actor relevante para casos concretos, pero para política nacional, entendida como política del Ejecutivo, intrascendente. La Corte básicamente era un gran tribunal para un gran país, pero no para grandes casos. Y así ha pasado que no hemos recordado quinta, séptima, octava, y llegamos a la novena, que es la señora Daniela, y justo en esa novena empieza el margen de la construcción para mí que distingue las demás épocas. El papel y la construcción de algo que deberíamos llamar, no peyorativamente, sino fundamental, la política judicial. La Suprema Corte es un órgano político, claro, pero no en la lógica electoral, no en la lógica legislativa y mucho menos en la lógica ejecutiva. Entonces, en esta novena época fue la consolidación del papel de la Corte en la política judicial. Una política que buscaba equilibrar, digamos, la infraestructura de la arquitectura constitucional desde un punto de vista abstracto, concreto, quizás a veces, pero ideal. Y ahí justo es cuando yo recuerdo lo que decía Sabrowski. Entre más alejada esté la impartición de justicia de la cotidianidad, más llena de sacralidad. Y es justamente la nueva época, una época extremadamente sacral. El papel de la Corte alejado, una discusión alejada de los contextos del devenir social. La 10ª época, al momento de introducirnos el papel de los derechos humanos, que fue una transformación, tuvo un primer derrotamiento que la Corte no supo asumir, sino en benevolencia del Poder Judicial local. En 2011 le exige a la Corte no solo empezar a introducir el papel de derechos humanos, sino empezar a repensar el papel que él tiene dentro de la función jurisdiccional, y 2, el papel que tiene justamente los tratados internacionales. Desde la 5ª época había una discusión qué podían ser los tratados internacionales. Y mirábamos grandes discusiones teóricas de que estaban por encima, por debajo, a la par, en una etapa intermedia entre la Constitución y las leyes federales, pero intermedia entre estas dos. Era una evolución de un discurso netamente jurídico, pero que tenía mucho que ver con la política nacional. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta introducción en 2011, los principales tratados internacionales que México signaba no eran tratados de derechos humanos, eran tratados económicos. Tal es así que teníamos y tenemos una ley específica para la celebración de tratados en materia económica. Y entonces empieza la introducción de los derechos humanos, la cotidianidad y la fibra propia en la 10ª época. Empieza la Corte entonces a tener un pensamiento de incidencia de qué es la política de la Corte hacia los demás poderes. Y yo creo que aquí empieza justamente la primera colisión. Se convierte en un órgano que formula un pensamiento independiente del Ejecutivo. Y empieza poco a poco a caminar. Empezamos a ver cómo el Ejecutivo que controlaba justamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos parece algo a recordar la historia actual. Teníamos a un profesor de jurídicas, que lo voy a decir con sus letras y palabras, defensor recalcitrante y extremo de figuras vetustas y excluyentes como el matrimonio entre personas del sexo diferente. Y tan recalcitrantemente excluyente que llevó a la Corte a defender que el matrimonio solo podía ser entre hombre y mujer. Claro, ese defensor de derechos humanos iba la fibra del pensamiento del Ejecutivo, el engranaje igual. La Corte empieza su primer desprendimiento, anclado, como decía Daniela, en la defensa del federalismo y dándole un margen de apreciación a la Ciudad de México. Empieza esta ruptura
que se miraba como un respiro en un mundo hegemónico, pero que marcaba algo que la Corte no pudo o pudo hacer que permeara en la cotidianidad social. La política judicial, sobre todo la política de derechos humanos, es por naturaleza impopular. Porque en donde no hay cabida para la construcción de consensos y de la política electoral, la política judicial debe dar un espacio de cordura, de inclusión, en donde hay un total desprecio. No podemos olvidar, justo en esta 10ª época, se corona esta misión. En la 9ª tuvimos esos grandes asuntos en donde la política judicial se consolidó. Ya dijimos, el matrimonio igualitario, y poco a poco fue caminando a las entidades de la federación. Y en la 10ª época empieza la consolidación de esta política judicial, naturalmente impopular, porque si hubiera sido popular, hubiera pasado los engranajes de la política legislativa. Y creo que esto es lo que empieza a marcar la 10ª época, antes de que empecemos a caminar hacia la reforma judicial. La política judicial surge como un alivio para las minorías, pero como la primera semilla de su destrucción. Primero, en privatizarla, y dos, en construir un mecanismo de ataque a lo que se suele llamar quien habla desde el punto de vista de la soberanía popular. Y quiero hacer una acotación. La 10ª época fue muy fructífera en eso. 10 años de consolidación de derechos humanos, pero 6 años de una formación silente de política judicial. La 11ª época, en la que todavía nos encontramos, fue reflejo de esto, pero justamente fue el desgaste de la política judicial que, como virtud que era impopular, se convirtió en el centro de ataque de la función jurisdiccional. No supimos, ya que decirlo con sus palabras, entender esta dimensión de las tres políticas, esta perspectiva, como diríamos, supernumeraria, que se encontraba en esta triada de políticas ejecutiva, legislativa y judicial, y que fue como consecuencia ese tribunal. Yo creo que, antes de que sigamos continuando platicando, quería aterrizar en este punto. Mucha de la política judicial ha sido detenida por la política legislativa. Voy a tener en 2 ejemplos. Un ejemplo cero político, pero extremadamente impopular: la gestación o la maternidad por subrogación. Legislativamente se encuentra solo anclada en 4 estados, 2 prohibiéndolos y 2 permitiéndolos de forma dispar. Una ley de una ciudad que se consideraba, ustedes sabrán, la ciudad progresista de los derechos de la Ciudad de México, la ley fue aprobada por el Congreso y vetada por el entonces jefe de gobierno y eliminada de la misión legislativa, que fue la ley de subrogación de la Ciudad de México, que era anterior a estas 4. Demostraba que había una impopularidad. ¿Cuál? No sé, pero no pasaba el termómetro electoral. Estas figuras que tenían orfandad legislativa tenían, digamos, un refugio judicial. Y esa es la construcción de una perspectiva básica y fundamentalmente judicial. La política judicial, cuando acusan a los ministros de ser políticos, hay que decirlo, son políticos, pero no en el contexto judicial, es equiparable al legislativo y al ejecutivo. Y creo que esto es lo que empieza a marcar la supernova de la 11ª época. Y digo supernova porque es el brillo más fuerte que llevó a la extinción, o la posible extinción, o mejor dicho, pues no puedo hacer futurología, o la posible oclusión de lo que podríamos llamar una política judicial recalcitrante para la democracia constitucional. Bien, bueno, aquí hemos ya escuchado puntos de vista muy claros en las diferentes posiciones de las épocas. Claro, la Suprema Corte de Justicia, tú señalabas en el principio, probablemente este problema de la propiedad que se plantea con el artículo 27 constitucional, que es una idea, es un artículo claramente antiliberal, en donde la propiedad es de la nación y esta es la que posee, la que genera la propiedad privada y después la puede modificar, y que se dé en este contexto la coyuntura internacional previa a la Segunda Guerra Mundial en relación al petróleo, la expropiación petrolera del general
Cárdenas, que también señalado con este problema que se plantea con la propiedad agraria, que es un tema central de la Revolución Mexicana, y entonces, como toda reforma agraria que se hace después de un proceso revolucionario, pues es poco cuidadoso de los detalles jurídicos, ¿no? Claro. Y esto a mediano y a largo plazo puede una serie de conflictos de carácter jurídico que va a enfrentar pues a los mismos intereses, ¿no?, del gran capital, y sobre todo en el caso de los grupos agrarios, pues uno de los primeros fundamentales de parte del gobierno fue la cuestión agraria, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, tenemos nosotros aquí que hacer referencia a otros temas. Después, el desarrollo industrial del país en la época del presidente Miguel Alemán, y que realmente aparecen pues nuevas fuerzas económicas que no se daban en los orígenes revolucionarios mexicanos, que es esta dependencia ya directa de pues, del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, que se va a generar frente a un movimiento internacional también comunista, en donde por cuestiones claras geográficas México está vinculado a los intereses de los Estados Unidos y tiene que cuidar todo esto que tú señalaste, y que esto de alguna manera se va a ver reflejado en los quehaceres del Poder Judicial. Y lo que aquí el tema central nos queda claro de que el Poder Judicial trataba de ser acorde con las decisiones políticas que se tomaban desde el Poder Ejecutivo, y que este Poder Ejecutivo pues no tiene ningún problema de hacer transformaciones legales aún dentro del orden constitucional, ya que el mismo partido político tenía ocupados los espacios del Poder Legislativo Federal. O sea, esto que se llamó en términos generales como un régimen autoritario legitimado socialmente por los procesos electorales permanentes, y ya señalas tú aquí pues esta idea del año del 68, que se toma como un movimiento de rompimiento y que de repente va a afectar directamente hacia el Poder Judicial. Y aquí tú has recalcado claramente que un tema central de crítica a la gestión del Poder Judicial es el rezago que está permanentemente. Entonces dice claramente, bueno, si en un país la forma de gobierno se determina en el quehacer terminal de los conflictos por parte del Tribunal Supremo, si existe un rezago en un Tribunal Supremo, en una Corte Constitucional, probablemente la vigencia del derecho positivo en ese país no puede considerarse que esté en una situación positiva y menos óptima, ¿no? Y probablemente ya viene de estas épocas más modernas, ¿no? Esta de la novena, la décima, la 11ª época, y ya esta situación en que nos encontramos en el mundo actual después del año de 2018, ¿no? En donde, como tú señalabas, pues yo se ve claramente que esta idea de que hay un poder judicial que funciona independientemente, y como lo señalaba Sosa, ya se vincula también a un derecho convencional. Claro. Entonces el tema ya no es solamente que el Tribunal Constitucional se encuentra vinculado a estas disposiciones que están dentro del texto, sino que este texto incluye, con las reformas constitucionales que se hicieron, a todo lo que es el derecho convencional, sobre todo en la materia de derechos humanos. Y bueno, pues esto ya le da una dimensión distinta, y que lógicamente hoy es un tema de discusión que sabemos que ha sido un tema muy intenso en los últimos meses de este año de 2024, hasta dónde puede un tribunal constitucional vincularse a un orden jurídico de tipo internacional, aunque forme parte de un tratado internacional o de este derecho convencional, si hay alguna contraposición a alguna disposición del orden constitucional típico nacional, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es el papel que juegan las escuelas de derecho, el papel que juega la doctrina nacional. Y nosotros debemos de recordar que hasta los años 70, 80 se consideraba que el derecho constitucional era únicamente de carácter nacional, y el lugar que tenían los tratados internacionales eran siempre cuando estuvieran de acuerdo a la propia Constitución. Y así lo platicaba la maestra Daniela Carrasco. Hay un cambio de paradigma en términos generales. Nosotros no veíamos que pudieran obligar y que pudiera un juez suspender alguna acción en términos generales basados en un tratado que había sido firmado y ratificado por el Estado mexicano, que era parte de nuestro derecho vigente. Entonces, este cambio que se da con el artículo 1 en el 2011, básicamente,
pues cambia totalmente la visión. Entonces tenemos esa vieja escuela que decía que la supremacía constitucional estaba en el orden constitucional, en la ley de la Constitución y no en los tratados internacionales, e incluso decían que tenía una jerarquía inferior. Un tratado internacional, viene una corriente que dice no, están a la altura de la Constitución, y otra que dice no, es parte de la Constitución, rompe con el esquema tradicional de la visión de los funcionarios de nuestro país. Todavía les cuesta trabajo entender que es parte del orden jurídico nacional el texto de un tratado internacional, y más que es un compromiso que adquirió el Estado mexicano. Un ejemplo concreto, el sometimiento a un tribunal internacional como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les cuesta trabajo entender que son resoluciones que comprometen al Estado mexicano. Los criterios de la Corte Interamericana son absolutamente vinculantes. ¿Para qué los firmamos? ¿Para qué nos sometemos? ¿Y para qué tenemos ese sometimiento? Nos adherimos voluntariamente a una serie de instituciones como la Corte Penal Internacional y de repente nos asustamos porque sea parte del derecho mexicano. Entonces, esa visión, y por eso decía que nosotros estamos dentro del ocaso de aquella formación pública, tenemos que entender que las nuevas generaciones tienen que lidiar con una estructura totalmente distinta. Eso de que es por voluntad del Estado mexicano, tal o cual cosa, pues nos hace ver si el Estado mexicano se sometió, reconoció la competencia de la Corte Interamericana, tienen que cumplir con sus resoluciones. Y les cuesta mucho a los maestros de la Facultad de Derecho, a los legisladores, entenderlo. Esto ya es distinto, esto ya es diferente. ¿Por qué razón? Porque nos obligamos. Y la convivencia internacional, pasar de ser un país totalmente aislado, que no citaba en sus resoluciones la doctrina de otros países, pues les hace ruido a los funcionarios del Estado mexicano. Y yo creo que esa apertura pues, se debe a esa evolución que ha tenido y para mejorar el reconocimiento mismo de los derechos humanos. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Y tú qué opinas sobre estos temas, estimada Daniela, que son los que están en la discusión hoy en nuestro país, ¿no? El maestro señala la parte de que el derecho internacional que está reconocido dentro de la Constitución con la reforma que se hace del artículo primero, como lo señalaba, y que ya forma parte del orden constitucional mexicano. Y aquí el tema de la discusión es quién defiende la Constitución. Claro, y es el tema que en México estamos viendo hoy, que es un tema que se plantea desde principios del siglo XX de manera muy clara por los grandes teóricos del derecho, Hans Kelsen, Carl Schmitt, de quién es que va a ser protector de la Constitución. Y queda claro que, bueno, en nuestro país la protección del orden constitucional se encontraba no tanto de una manera dependiente, pero sí controlada dentro del Poder Judicial por la dependencia que este tenía del Poder Ejecutivo, y que el mismo Poder Legislativo pues estaba integrado. Se podría decir que había una conjunción de intereses a través del partido del gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Judicial estaba en una posición, digamos, secundaria, y que además en la teoría del Estado general siempre está considerado como un poder más débil frente a los otros poderes, ¿no? ¿Qué podrías decirnos tú en este tema? Yo creo que justamente en la 10ª época, que es la que ya nos comentaba Fernando, se da esta afianzamiento a la pregunta de quién debe ser el último intérprete de la Constitución, quién debe ser el último guardián de la Constitución. Se da una respuesta que se va consolidando en el colectivo de nuestra sociedad, que es que la Suprema Corte debe ser el último defensor de los derechos humanos de nuestra Constitución y por ende de nuestra Constitución, dado que los derechos humanos a partir de la reforma de 2011 permean todo el ordenamiento y permean la actuación de cada una de las autoridades responsables. Me parece que esa pregunta vuelve a ponerse sobre la mesa entrado 2018. En 2018 viene un nuevo cambio de paradigma en el ámbito democrático y ahí empieza a replantearse la pregunta: ¿debe ser una corte elitista conformada por 11 ministras y ministros la que defiende en última instancia nuestra Constitución, o debería ser más bien nuestro Congreso, que cuenta con una mayor legitimidad, con un mayor respaldo democrático, quien debería poner la última palabra sobre la mesa respecto a los desacuerdos morales de la sociedad? Y creo que ante esta pregunta probablemente falló una intervención y una defensa por parte de la Suprema Corte de
cuál era su ámbito de protección y qué es lo que la legitimaba para ser la última palabra en la defensa de los desacuerdos democráticos. Y sobre todo a esto, tomando en cuenta el contexto internacional en el que nos encontrábamos. La décima época fue una época bastante pacífica, digamos, entre comillas, en la que fue ganando revuelo la sede interamericana, la manera en la que iba permeando el derecho internacional dentro de nuestro orden jurídico. Y esto se dio también por un cambio total en la academia, un cambio total en la conformación de los perfiles que integraban al Poder Judicial, que tenían una gran vinculación con el cuerpo académico. De hecho, hasta nuestras sentencias cambiaron, quizá no lo suficiente, pero sí cambiaron, con mayores referencias doctrinarias y tal. Y no se supo ser sensible probablemente a ese clamor democrático y, como lo decía Fernando, soberanista que empieza a surgir también, de decir la última palabra la tiene que tener nuestro ente democrático, pero también la tiene que tener nuestro país, no la puede tener una jurisdicción regional o internacional. Y esto me parece que se cristaliza muy bien en el caso de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que causó, que fue uno de estos asuntos que yo considero marcó un punto de quiebre con la relación entre la Suprema Corte y el Ejecutivo, en el que en la Corte se empezó a discutir si no debíamos incluso inaplicar o hacer una interpretación conforme a nuestra prisión preventiva oficiosa para dejar de entenderla como una prisión automática y más bien verla como un régimen probatorio en el cual no era a instancia de parte, sino que el propio juez debía analizar si procedía o no la prisión preventiva en determinados delitos. Pero me parece que es justamente este revuelo internacional el que, digamos, entra dentro de una ola que transforma, ya lo decía Fernando, la política judicial, que transforma la manera en la que se autoconcibe nuestro Tribunal Constitucional, que se va arropando de la propia academia, pero que en algún momento de nuestra historia democrática se vuelve en cierta medida miope a otro movimiento democrático y soberanista que se venía gestando y que partía de un cierto repudio hacia el ámbito regional, internacional y hacia un discurso de los derechos humanos que de inicio es contramayoritario, pero que además no supo hacerse de el respaldo social que quizá hubieran necesitado pues buscar, cuidar con mayor prontitud. Sobre este tema, ¿qué nos podrías decir, Fernando? Sigo en la línea del ministro y de Daniela, y justo cuando nosotros discutíamos muchos temas en la Corte, creo que derivó de una visión minimalista del orden constitucional. Y quiero poner esto en términos muy sencillos. La llegada del 2011, la posibilidad de que la Corte ya no fuera el último lector de los derechos humanos, sino que devolviera una función, y lamentablemente fue una función arrebatada por la propia Corte en otras épocas, que era el control difuso de la Constitución. Debemos decirlo con sus todas palabras, la tesis de Pérez Ramírez, que construyó al amparo como una fuerza centrípeta interpretadora en contra de la propia Constitución, y que Gudillo Pelayo la confirmó por la propia Corte, arrebató un elemento de cultura, el papel de los jueces, de todos los jueces interpretando. Entonces, esta visión, cuando por fin a los jueces locales se les devuelve plenamente la posibilidad de participar en el federalismo judicial, se les devuelve, no se les dio, se les devuelve. Hay que reconocer los errores de nuestra Corte. Pues, pareciera que la Constitución se limitó a un solo artículo, el artículo primero. Y entonces era muy interesante ver cómo todo quería resolverse con el artículo primero, como si no existieran más artículos en la Constitución. Y eso también hizo que la política judicial se convirtiera, en algunos sentidos, no solo la federal, sino la local, en una suerte de que hubiera un supraartículo constitucional. Este movimiento que empieza a cuestionar otra vez el papel de las contramayorías y las minorías, vuelve a tomar una visión minimalista de la Constitución. Y pareciera que la Constitución solo se reduce al artículo 39, para decir que el pueblo ejerce su soberanía y que el pueblo es el que tiene la facultad de modificar todo, utilizando el concepto a la palabra pueblo y aprovechando justamente la voluntad popular, que es la que refleja la voluntad electoral, por así decirlo, y aprovechar otra vez la posibilidad de modificar todo
con el concepto generosamente abstracto e infinito del pueblo, como nosotros usábamos el concepto pareciera aislado del primero, como la posibilidad de derrogar cualquier artículo constitucional. Creo que el mismo error que cometió la política judicial de, en muchos sentidos, reducir minimalistamente nuestra Constitución al artículo primero, es el mismo discurso que traemos con el 39. Creo que la 11ª época fue consecuencia de dos visiones minimalistas de la Constitución que olvidaron muchísimos aspectos de esta. Y lo discutíamos junto el ministro González, Daniel servidor. Quiero dar un ejemplo de esto, de esta destrucción minimalista. Cuando analizábamos el tema de una reforma constitucional, y lo discutíamos los tres, y mirábamos que la discusión parecía que era la salvaguarda de los derechos humanos por la Corte en el artículo primero, o la lucha de la voluntad popular del artículo 39 por los dos congresos a través del poder reformador, nadie le tomó, ni ellos mismos, la seriedad que implicaba el papel de las entidades de la federación. Porque olvidamos que también son parte de un federalismo. Eso es lo que pasó. Y yo creo que hoy nos encontramos en el triunfo del concepto generalmente abstracto de la voluntad popular del 39, por el cual se sigue usando como punto de partida para cualquier modificación constitucional. Eso es lo que yo veo. Sí, claro, aquí ya llegas tú al tema de fondo, digamos, de la constitucional. O sea, el artículo 39 prácticamente habla de la soberanía del pueblo, que después son los principios de la voluntad del pueblo, están en el artículo 40, en el artículo 41, que lo que tú señalas aquí es la reforma de la Constitución, que se señala en el artículo 135, pero no olvidemos que hay un artículo 136. El artículo 136 tipifica dos conductas de carácter delictivo, una que tiene que ver con los movimientos armados, ¿no? La rebelión, y otro que tiene que ver con el trastorno a los principios constitucionales, ¿no? Y yo creo que esta es la situación en la que nos encontramos ahora en nuestro país, porque para algunos consideramos que lo que se está haciendo en esta cuestión que está muy bien Fernando, un minimalismo de tratar de encontrar más la cuestión internacional que la cuestión del 39, pues lógicamente para no sé, son trastornos de los principios constitucionales, que lógicamente el mismo artículo 136, digamos, es un artículo pues, no jurídicamente aceptable como pleno debido a que no tiene una sanción dentro del mismo, ¿no? Entonces se habla de que existe una cuestión, digamos, de tipo negativo al orden constitucional, pero no el procedimiento mediante el cual se establece, sobre todo el segundo aspecto, es el trastorno de los principios fundamentales de la Constitución, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro. Felicidades. Qué bueno que sea la Facultad de Derecho la que nos haga reflexionar sobre estos temas y afortunadamente la dirección magnífica del doctor Luis Molina. Estamos muy reconocidos, muy agradecidos. Al contrario, reconocimiento de la facultad de la doctora, nuestra directora, la señora Venegas Álvarez, que les agradece el haber aceptado esta invitación para dejar este testimonio de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, en esta crisis que podríamos llamar claramente una crisis constitucional. Absolutamente. Muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.